Gloria a Dios. Esta semana fue de muchas luchas, solo como testimonio. Fíjense que con los hermanos de intercesión estuvimos orando por ángeles. Estuve sufriendo quebrantos de salud y el martes fue como el día más fuerte, más serio. Me sentía hundida, sentía que me iba a desmayar si me dormía. Bueno, es un poco largo, pero siempre sentí bastante fuerte la presencia del Señor. Pero fíjense que el viernes, orando con Jimmy, a empezar a orar iba él por mí cuando empiezo a ver el mover angelical que había en mi casa y me impactó ver que un ángel se estaba yendo porque yo vi como solo luz, así. Y de repente veo en la visión que venía bajando un guerrero, pero era como maduro, no era patojito, era como alguien maduro. No, tampoco. Era así una persona ya madura, no tenía casco, me llamó la atención, tenía coraza y tenía como la faldita, espada, todo. Y cuando de repente veo en visión y alrededor de toda mi casa habían ángeles eslabonados, pero me llamó la atención que esos sí tenían casco, tenían cinto, tenían todo, la coraza, y además de espada tenían lanza. Y estaban eslabonados, y yo sé que esta casa está rodeada también, porque si oramos por esta casa, oramos por mi casa y el Señor me lo mostró ahí, aquí también están. Así que tenemos que tener ese convencimiento que el cielo está a nuestro favor, que hay cosas que no vemos, pero que son ciertas, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un tema que el Señor me estuvo ministrando y pues el título es Pozos Proféticos, pero ¿por qué pozos? Y vamos a ver qué significado, pero sobre todo, ¿por qué profético? ¿Verdad? Antes quiero por favor que vayamos a la palabra del Señor, vamos a irnos a Génesis 26 y vamos a leer del 19 al 22. Y aquí hay una historia que está relacionada con pozos en la cual se basa este mensaje y a través del cual el Señor me dio este estudio. Entonces, dice así la palabra: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron, diga conmigo, riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, pleito o contienda, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, enemistad u oposición. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, lugares amplios o espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que haya un mover de tu espíritu, hablando a nuestro espíritu y tallando esta palabra en nuestro corazón. Señor, disponemos nuestra mente, todo nuestro ser, para que tú nos ministres a través de tu palabra que es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Algo que es importante, y vamos a irnos antes de entrar en estudio a ver qué es lo profético. Cuando hablamos de que algo es profético, ¿qué significa? Y algo profético, ahí se los escribí, es lo que pertenece, se asemeja o nos anuncia o nos enseña algo que Dios quiere hablarnos. Ay, no importa. Algo profético puede ser una advertencia espiritual. Gracias, Julita. Entonces, cuando hablamos
de algo profético, es algo que es un mensaje de Dios que Dios está enviando para edificar, para consolar, para corregir, y funciona como un llamado a la rectitud. Lo profético siempre nos va a llamar a la rectitud. ¿A qué nos va a llamar? Amén. Los pozos de Isaac realmente tienen un significado que nos enseña, nos advierte y nos corrige a veces de muchas cosas. Porque cuando nosotros hablamos de pozos, en realidad en lo natural, pues obviamente estamos hablando de perforaciones o excavaciones que se hacen en la tierra en busca de algo, con un propósito, ¿verdad? Pero regularmente en busca de agua. Y en estas tierras, pues un pozo tal vez no tiene el significado tan profundo que tiene en las tierras bíblicas. ¿Por qué? Porque hay lugares aquí, por ejemplo, en la playa, en los que a 3 metros usted encuentra agua. Sí, yo recuerdo que hace muchos años alguien le hizo una pregunta al primer ministro de Israel que vino de visita aquí, que qué opinaba acerca de la escasez del agua. Y él dijo, escasez de agua, dijo, aquí hay tal vez mala administración, pero yo miro agua por todos lados. Y es cierto, es una bendición. Estamos en una tierra bendita que tiene agua, amén, por eso hay que cuidarla. Pero cuando hablamos de pozos, entonces nosotros entendemos eso. Pero en los lugares desérticos, como en las tierras bíblicas, la profundidad de un pozo para encontrar agua podía ser hasta de 100 metros. ¿Puede imaginarse usted eso? Es una cuadra para abajo, ¿verdad? Los que ellos buscaban y buscaban y buscaban, y cuando al fin encontraron agua, aparecen los enemigos de Israel a pelear por ese pozo. Entonces vamos a ver, porque la búsqueda de un pozo, ¿de qué depende? Pues obviamente de manantiales, de mantos acuíferos, ¿verdad? Y es crucial la construcción de algo sólido para mantenerla, cisternas, ¿verdad? Para almacenar esa agua. Entonces recordemos que donde hay agua, ¿qué hay? Vida. ¿Qué era lo que estaban peleando entonces? Vida. Pero el agua representa más que un recurso natural, porque significa presencia, renovación y propósito. Entonces, así como dice el Salmo 1, ¿verdad? Se compara, dice, bienaventurado el varón, ¿verdad? ¿Y a qué lo compara? A un árbol que está plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de aguas. ¿Y qué dice que pasa con un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? Que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Y en este momento estoy cayendo, que es la palabra de hoy, ¿verdad? Necesitamos estar plantados junto a corrientes de aguas y tenemos los recursos. Aquí no hay escasez de palabra, ¿verdad? Lo que necesitamos es actitud, deseo, ¿verdad? De mantenernos en las aguas. Entonces, algo importante que tenemos que saber con respecto al estudio que vamos a tener, sí saben quién era Isaac, ¿verdad? ¿Alguien no sabe? Levante la mano. Newton, dice Julito. Pero Isaac no solamente era heredero de las riquezas de Abraham, por decirlo así, sino que era también heredero de las promesas eternas que Dios le había hecho a él. Vamos a ver en Génesis 26, 2 y 3, ¿qué le dijo el Señor a Isaac? Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Yo creo que esto era Abraham. Ah, no, es a él. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré.
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea que era una palabra, mire qué lindo, se le apareció el Señor y le hace un juramento que confirma lo que le había hablado y prometido a Abraham. Entonces, estas promesas eran reales, ¿sí o no? Eran vigentes, pero las promesas no llegan sin procesos. Y Isaac tuvo que pasar un proceso para poder poseer la herencia que por legado, por lo que Dios había jurado a Abraham, le pertenecía. Ay, pastora, pero ¿cómo así que hay que pasar procesos? Sí. Fíjense que esos pozos que él cavó no solo eran físicos, tenían un significado espiritual, simbólico y profético. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso yo le puse de título a este estudio pozos proféticos. Entonces vamos a ver los pozos proféticos de Isaac. Bueno, en primer lugar, cuando alguien abría un pozo, obviamente los que estaban en las cercanías sabían que esa persona se estaba estableciendo en el lugar, porque nadie va a abrir un pozo si no va a vivir ahí, ¿verdad? Entonces ya era como para ponerse en el avispero, porque era una señal de bendición, obviamente, de sustento y de una herencia para futuras generaciones. Por eso estos pozos son proféticos, porque nos van a enseñar algo, porque usted y yo somos herederos de promesas, ¿sí? Ah, no oigo el amén. Pero sabe una cosa, que también su descendencia. ¿Puede decir amén? Entonces, ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí había una declaración profética cuando abrió el pozo. Aquí me bendijo Dios, ¿verdad? Pero la bendición la persigue el enemigo. ¿Quiénes lo creen? El enemigo está feliz cuando usted está tribulado, pero él sabe que atrás de esa tribulación hay una bendición que viene, ¿verdad? Job estaba pasando un montón de problemas, yo no tengo ni qué decírselos, pero en su corazón había una palabra que él declaró y lo discernió y entendió: exaltación habrá. Detrás de los procesos, mi amado, hay bendición. Hay una bendición que el enemigo persigue. Amén. Entonces, cuando los siervos de Isaac encontraron ese pozo de agua, ¿qué fue lo primero? Los primeros que saltaron. Dice que fueron los siervos de Gerar a pelear por las aguas. ¿Y qué era lo que ellos decían? Esto es nuestro. Usted y yo somos peleados por el enemigo, porque antes de venir a Cristo le pertenecíamos a Él. Y nos va a pelear hasta el último día. Por eso es que usted se tiene que preparar. Porque la palabra de Dios no nos dice que no vamos a luchar. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Y yo te daré la corona de la vida. Y cuando dice sé fiel, permanecer firme, confiando. La palabra fiel tiene que ver con fidelidad, ¿verdad? Faithful en inglés es una palabra que está compuesta de lleno de fe. Y eso es lo que el enemigo persigue, ¿verdad? La fidelidad que nosotros podamos tener a Dios a pesar de la oposición que Él nos presente. Amén. Entonces, ¿está convencido que la bendición la persigue el enemigo? Si usted está atravesando en este momento algún proceso difícil, sepa que exaltación vendrá. Amén. Entonces, vamos a ver, porque dice que él volvió a abrir los pozos de su padre.
¿Qué entiende usted con lo que hemos estado hablando espiritualmente que represente que vuelve a abrir los pozos de su padre? Que vuelve a escarbar el legado que por herencia le pertenece. Amén. Leamos lo que dice Génesis 26:13. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Que la bendición es perseguida por el enemigo. ¿Quiénes han sido perseguidos por el enemigo, mi amado? Exaltación vendrá, dígalo. Exaltación vendrá para mi vida. Mire cómo dice. Génesis 26:13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí hay una de las razones por las cuales somos perseguidos. Por la envidia del enemigo y la envidia que él en su naturaleza perversa siembra en las personas. ¿Y para qué cree usted que siembra envidia en las personas? Porque una persona con envidia empieza a hacer declaraciones negativas sobre su bendición. Empieza a murmurar a sus espaldas. Empieza a desearle realmente el mal. Mire, una de las causas principales por la que las personas buscan hechicería es por envidia. Empiezan a prosperar en un negocio. Ay, un impío las ve. ¡Ja! Esa venta debiera ser para mí. Va y le hace trabajos de hechicería para que no venda. Y ha sucedido, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, estamos de acuerdo en que el enemigo persigue la bendición y nosotros tenemos que aprender a salirle al paso. Entonces, en Isaac había un sentir, el sentir de restaurar la bendición que le pertenecía, pero al mismo tiempo avanzar hacia lo nuevo. Tampoco era que se iba a quedar en el pasado, como hay mucha gente que está estancada en algún suceso del pasado y de ahí no pasa, ¿verdad? Entonces, él tenía el concepto, esto me pertenece y voy a restaurar los pozos de mi padre, los que cerraron por envidia. Pero también quiero avanzar a lo nuevo. Nosotros necesitamos tener en el corazón el sentir de siempre querer algo nuevo de Dios. Hay gente que se queda, ya me ministraron, ya pasó, pero no tiene experiencias nuevas con el Señor. Yo creo que uno debe anhelar, y cuando usted escucha testimonio de gente, de personas que tienen testimonios con el Dios vivo, es que eso tenemos que tener claro, mis amados, que tenemos un Dios vivo, que sí se quiere relacionar con su pueblo, que sí le quiere hablar. Lo que pasa es que a veces el enemigo nos tapa los oídos espirituales. Yo no digo que todos los días el Señor le va a dar una profecía, pero sí le habla. La palabra es viva, es eficaz, nos habla a través de la palabra. Y hay una voz, un susurro, que viene a veces, lo sentimos en la espalda, cuando el Señor te dice o te hace sentir paz, tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Ese no es su pensamiento. Esa es la voz del Espíritu que se quiere mantener en constante relación con nosotros. Él quiere que lo consideremos, en primer lugar, el Padre. Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo primero que él dijo que teníamos que decir? Padre nuestro. ¿Cómo vamos a venir a un extraño si tenemos un Padre? ¿No se goza de tener un Padre que está vivo, que se interesa por lo suyo? Amén, gloria a Dios. Por eso es que el enemigo nos persigue. Entonces, miren, una de las cosas que el enemigo hace
cuando alguien tiene envidia, es sembrar en las personas sus mismos sentimientos, su misma naturaleza. Dice que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Qué esperaban ellos? Que no se volvieran a abrir, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo pone en nosotros el sentir de que la bendición es nuestra, hay que tomarlo, mis amados. Hay que tomar esa bendición. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar el enemigo? Vamos a ver. Cuando el enemigo provoca que las personas nos tengan envidia, porque eso es lo primero que él hace. Mira, ya ves, otros prosperan y tú no. Y no le voy a decir que no le pasa a las personas. Le pasó a David. Casi me resbalo cuando tuve envidia, dice él mismo. El problema es que nos cuesta reconocer cuando lo que estamos sintiendo se llama envidia. Pero ¿sabe qué es la envidia? Es una tristeza profunda por el bienestar de otros. ¿Por qué a mí no me llega? ¿Por qué le va bien a este y a mí no? Pero Dios tiene un tiempo para todo y la envidia nos puede llegar a destruir. Nos puede llevar al Seol, mis amados, porque la envidia es madre de maldades. Y cuando la gente tiene envidia puede llegar a ser capaz de hacer maldades. Y la maldad más grande es convertirse en hechicera cuando empieza a hablar mal de alguien o cuando no le quiere perdonar y está duro y le habla y habla y habla mal de la persona que en el fondo lo que le tiene es envidia. Pero mire, cuando el enemigo logra que alguien sienta envidia por nosotros, ellos pueden recurrir a muchos medios de ataque para que se sequen nuestros pozos de bendición. Y lo primero es un comportamiento pasivo-agresivo. Los envidiosos van a disfrazar su envidia con crítica, pero siempre negativa, con sarcasmo, con comentarios negativos cuando tú compartes un logro. Ay, sí, y abrió un negocio, pero ni le va a ir bien. Ese cree que le va a ir bien. No, hombre, ya van a ver que le va a ir mal. Ese es un comportamiento que está tratando de esconder la envidia, pero que en realidad está el enemigo detrás, ¿verdad? Actuando. Otra forma es el sabotaje o un intento de daño. La envidia maligna, ¿qué es lo que busca? Que tú y yo no alcancemos nuestras metas. Entonces, cuando la persona mira que en este caso es el enemigo usando personas que estás a punto de llegar a la meta, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a estorbar. Te va a poner un estorbo. Te va a poner algo que te haga retroceder o que pierdas lo que tienes, ¿verdad? El enemigo va a tratar de que las personas hagan declaraciones sobre tu vida. Y lo podemos ver, mis hermanos, el diablo maneja a las personas con envidia en los trabajos, en los negocios, hasta en la iglesia, mis amados. Hay mucha gente que envidia hasta la ropa. Ay, ¿por qué tendrá esa ropa y yo no? Oh, qué presumido, ¿verdad? Está presumiendo su reloj. Otra forma de que se manifiesta la envidia es a través de chismes y falsos rumores. Miren, la envidia puede llevarnos a hablar mal del otro con el fin de arruinar su reputación, con el fin de arruinar su salud. Es que miren, el enemigo nos persigue de una forma impresionante. El enemigo va a atacar los ingresos económicos. Pero ¿sabe qué hace? Busca. Y creo que va a ser tema para otro tipo de pozos, porque el Señor me decía que a veces el enemigo nos usa a nosotros mismos para cerrar nuestros pozos de bendición. Imagínense eso, ¿verdad?
Y obviamente también utiliza el impacto emocional a largo plazo. O sea, el ser envidiado a largo plazo. Todo este tipo de ataques puede llegar a producirnos ansiedad, estrés, enfermedades que vienen de los dardos que está tirando el enemigo a través de personas que les hace sentir corajes, envidias. ¿Qué tenían los siervos de Gerar? ¿Por qué pelearon por el pozo? Por envidia. ¿Por qué ellos se encontraron justo ahí? Pasamos por ahí, no se nos ocurrió. Pero ellos abrieron, mira, y encontraron agua. Entonces vamos a pelear porque nosotros habíamos pasado primero. Qué tremendo es eso. Me pasó fuera de Guate, andábamos abriendo la boca en una tienda y yo vi que una señora dejó una blusa y yo la agarré y me gustó y se me tira encima. Esa es mía, yo la vi primero, yo tenga, pero la había colgado. O sea, pero vio que alguien más la agarraba y en ese momento había dicho, ay no, mejor sí me la llevo, ¿verdad? Y algo así pudo haberles pasado a estos, pero a lo que voy es a lo que les provocó. Porque miren, cada pozo tiene su nombre. ¿Cuántos pozos eran? 3. Pues 3 pozos, 3 procesos. Entonces, cada pozo tiene su nombre. Esec, pozo de contienda. Dice, cuando los siervos de Isaac encontraron agua, vinieron los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac diciendo que el agua es nuestra. ¿Qué es lo que cree el enemigo que le pertenece? Tu bendición. Él cree que es de él, ¿verdad? La va a pelear. Por eso llamó el nombre del pozo Esec. ¿Por qué? Porque habían altercado con él. Entonces, ¿qué nos enseña este pozo? Que una de las cosas que secan los pozos de bendición es el pleito. Entonces nos va a provocar pleitos. Dice que ese nombre significa en la Biblia contienda, disputa, riña o pelea. Entonces, la bendición va a provocar enojo, envidia, contienda y pelea al enemigo y se lo va a comunicar, a transmitir a los que están atrapados en contiendas y conflictos. Hay gente que tiene el receptor del conflicto internamente. Entonces, ¿a quién va a usar el enemigo? Por eso insistimos en que usted y yo nos deshagamos de los receptores malignos, porque ahí va a estar el ataque. Y nosotros no queremos servir al enemigo, nosotros queremos servir al Dios vivo. ¿Sí, amén? Pero en determinado momento, el enemigo ¿a quién va a usar? Al carnal, al que tiene un receptor del cual no se ha querido deshacer. Entonces, o está pasivo, exactamente. Miren, al enemigo no le gusta cuando las bendiciones comienzan a fluir. Ahí es cuando empieza a provocar, ¿qué? Contienda. Empieza a pelear, no, esto es mío, estos son míos, a estos los peleo, no tiene caso que reciban la bendición porque yo presento ante el Señor este derecho. Y entonces viene lo que ya conocemos, ¿verdad? Ese mover legal, judicial que se da a nuestro alrededor, lo sepamos o no lo sepamos. Pero el enemigo está peleando por tus bendiciones. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la bendición? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Momento, esa bendición me pertenece a mí porque todavía tiene áreas en las que yo domino. ¿Quiénes todavía tienen enojos en su corazón? No levante la mano. Ni mire al que tiene a la derecha. Porque no venimos a señalar, ¿verdad? Pero usted lo sabe.
Usted sabe que hay personas que todavía la irritan, ¿sí o no? Pues esa área le pertenece al enemigo. Y por esa irritación que usted siente por algunas personas, el enemigo la tiene agarrado. Simple y sencillamente. Y es un estorbo. Es una piedra en su pozo, pues, que está secando, que puede llegar a secar sus bendiciones. Entonces, fíjense que el enemigo va a usar a los canales más vulnerables para que peleen con nosotros. Y a veces las peleas comienzan dentro del campamento. ¿Quiénes pelearon con Moisés? Los del campamento. Sus hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mientras más cerca está la persona con la que usted tiene un pleito, más le va a doler. Hace muchos años escuchaba yo un ejemplo acerca de esto, que si se entran los ladrones a tu casa y llegan solo al jardín y te roban la manguera, no te duele tanto como si se entran a tu propio cuarto y te roban la cartera, ¿sí o no? A mí ya me pasó. Hace muchos años todavía no éramos pastores o ya. No éramos pastores. Nos desvelamos mucho con mi esposo y en ese tiempo Quique era chiquitito y la muchacha le calentaba la pachita temprano. Y yo dije, ay, qué pereza levantarme a abrirle a ella, le voy a dejar abierta la puerta de atrás, sin llave. Esa casa tenía la peculiaridad que había una pita que se podía abrir desde afuera. Y lo que hacíamos nada más era meter la pita. Y dije, ay no, que se levante aquí, estoy muy cansada y quiero dormir. Dormí tanto que de repente nos tocan, doña Luisa, ¿ustedes metieron la televisión a su cuarto? No. Y la máquina de escribir tampoco. Se habían llevado la tele, la máquina, la licuadora, todo lo que pudieron, pero lo que más nos erizó fue que fuimos a ver, obviamente, ¿verdad? Que era lo que había en el techo. Y estaba mi cartera. Y mi cartera se quedaba a la par de mi cama, o sea que el ladrón llegó a mi propio cuarto. Obviamente después nos dimos cuenta que había hechicería por unas señales que ellos mismos dejaron. Pero ¿a qué voy? A que te duele más lo que sucede en tu intimidad que lo que pueda suceder afuera del campamento. Entonces el enemigo va a levantar primeramente a los de dentro del campamento para que te inquieten, para que te hagan flaquear en la fe, para que tengas contienda y eso sea un obstáculo para tu bendición. Es que miren, el enemigo tiene unas estrategias tremendas. Dice que en ese caso Isaac no peleó porque él sabía que era una provocación. Hay casos para pelear, pero hay casos en que no. ¿Y cómo se da uno cuenta o cómo se da Dios cuenta de nuestro crecimiento? ¿Cómo nos mide Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar? A través de nuestras reacciones. Cuando no pensamos, sino que solo actuamos. No es, ay, es que se me salió. Se te salió porque está dentro. Ay, es que se me salió una mala palabra. Pues no te has deshecho de ellas. Ahí están todavía. Se me salió un insulto. Hay contienda. Hay contienda. Y Dios me mostró lo delicado que es tener contienda en el corazón. Porque miren, una reacción, ¿qué es lo que va a mostrar? Lo que realmente está dentro. Y así es como nos prueba Dios, a través de las reacciones, ¿verdad? Y hay personas que traen la contienda no solo de suyo, sino de generación tras generación. Y por cosas mínimas se enojan y pelean. Y tal vez dice, ay, ¿por qué peleé por esto tan tonto? Porque está el receptor. Entonces vamos a ver lo que ocurre cuando la contienda habita en el corazón de una persona.
Porque ¿sabe qué? Que se trata de una prisión espiritual. El enemigo lo tiene aprisionado por la contienda. Cayó en la trampa, fue provocado y cae, y cae, y cae, porque el receptor ahí está. Entonces vamos a ver las consecuencias de la contienda interna. En primer lugar, no sé si, sí, hay un desgaste del alma. Funciona como una gota que está cayendo, 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 cayendo. ¿Y qué es lo que está desgastando esa gota? Cuando tiene usted conflicto, contienda en el corazón. La paz del alma. Está perforando la paz y pac, pac, pac. ¿Y qué pasa? Que va a provocar conflictos continuos y una falta de descanso del alma. Ahora, ¿en qué se origina? ¿Cuál es la causa de la contienda interna? Obviamente es el orgullo. La contienda no se va mientras el orgullo no salga. ¿Por qué? Porque la contienda surge de un sentimiento de superioridad. ¿Por qué me tiene que provocar a mí? ¿Por qué me tuvo que decir esto a mí? Esa es una arrogancia. ¿Es un sentimiento de superioridad o es la necesidad de siempre tener la razón? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? No solamente al pleito, sino a la raíz de esa contienda interna. También hay envidia y resentimiento. Se arraigan, miren, unos sentimientos negativos que aunque no se manifiesten tal vez externamente, están corroyendo. Como el óxido. ¿A quiénes se le ha oxidado algo? Hace muchos años, en los periodos de las vacas flacas, teníamos un carro que lo compramos de puritita ganga, porque cuando cerraron Exmiban, todo lo dieron baratísimo. Ellos tenían carros, refris, todo. Y ese carro estaba muy barato, pero solo tenía un pedacito así de óxido. Ah, ¿qué importa? Dijimos nosotros, un guayito, lo lijó, le echó limón, bicarbonato, lo pintaron. ¿Qué? Fue avanzando, avanzando, avanzando. ¿Y sé qué pasó un día? El carro se partió en dos, no caminaba. ¿Y aquí qué pasó? ¿Y qué pasó? Se separó el tanque de la gasolina del motor por el óxido. ¿Y cuánta gente no ha llegado a estar separada del Señor? Porque esa contienda le fue corroyendo el alma. Y entonces se acuerda de algo y se vuelve a enojar. Y mira a la fulana o al fulano y se vuelve a enojar. Y piensa en el suceso y se vuelve a enojar. Ahí está la corrosión adentro, ¿verdad? Obviamente, cuando hay contienda en el corazón, se dividen las relaciones, porque ¿con quién va a pelear? Con el que tenga más cerca. Y entonces, ¿qué se va a destruir? La unidad. Y la unidad hace pedazos al reino de las tinieblas. Si algo busca el enemigo, es a las personas que tienen contienda. Porque esas son las que van a pelear. Esas son las que se van a ofender. Y esas son las que van a destruir la unidad. ¿Y qué es lo que él demanda de la iglesia? Unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad hay un poder. ¿Y un poder contra quién? Contra el enemigo. Divide y vencerás, decía, ¿quién era? Napoleón, creo. Maquiavelo. Gracias, Julito. Hay un bloqueo también cuando hay contienda en el corazón de la gracia. Un corazón contencioso impide el fluir de Dios. Y enojado no puede ni siquiera agradar a Dios con la ofrenda. Para nada. Tal vez usted está ora y ora y ora por lo mismo, pero hay contienda. Y mientras esa contienda está ahí, su oración no va a pasar del techo. Porque como es orgulloso, es que lo que me hicieron no tiene perdón. Claro que tiene perdón. Si usted no es el rey de reyes,
¿verdad? Y el Rey de Reyes perdonó en la cruz del Calvario y tampoco le han hecho todo lo que le hicieron a él, espero yo, ¿verdad? Pero el diablo se encarga de que usted crea que el más ofendido de todos los ofendidos es usted y el más agredido de todos los agredidos es usted. ¿Está recibiendo la palabra, mi mamá? Amén, gloria a Dios. Es que miro las flechas así y mucha gente haciéndose así, los quites. Ahora, ¿cómo se supera esto? ¿Cómo se supera la contienda? Cultivando la humildad, la mansedumbre, reconocer la necesidad que yo tengo de soltar perdón, ¿verdad? Y de permitir que el señorío de Cristo sea el que dirige mis emociones, porque si sigo dirigiendo yo, olvídese, voy a retroceder un montón. ¿Y qué nos dijo el Señor? Ya vimos que la contienda aflige el alma. ¿Y qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso, ¿y qué? ¿Y hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. Medite un poco qué es lo que lo irrita. ¿Qué es lo que lo tiene enojado? Porque sabe una cosa. Mire, acabo de ir al doctor y vi un rótulo que dije, ese está bueno para ponerlo en la iglesia. Dice, antes de curar a una persona, pregúntele si está dispuesto a dejar todo aquello que lo enfermó. Si usted no está dispuesto a dejar la contienda, ni las cosas que el Señor le está señalando, no se va a curar. Sí. Perdóneme que sea tan franca para decírselo, pero así de fácil. Si usted no se quiere deshacer de la envidia, del pleito, del enojo, olvídese. Olvídese. La situación va a seguir igual o va a retroceder. Qué horrible, ¿va? Eso está feo. Mire lo que dice Mateo 6:15. ¿Por qué se bloquea la gracia? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Mira, este no perdona, ¿cómo lo vas a bendecir si no lo has podido perdonar? El mayor regalo que nosotros hemos recibido es el perdón de Dios. Es su gracia. Amén. Y ensuciarla por un pleito, ¿verdad? Que no tiene sentido. Pero sin embargo el diablo nos maneja como marionetas, ¿verdad? Es que a él Dios no lo perdonó. No lo perdonó, lo condenó y a él y a sus ángeles. Así sería el nivel de rebelión. Es que miren, si algo debemos de renunciar es a la rebelión. La rebelión nos puede hacer estragos peor que el óxido. Créanmelo. Vamos a ir al segundo pozo. ¿Quedó claro, mis amados, lo que es la contienda y cómo tenemos que deshacernos de la contienda? Bueno, segundo pozo. Dice que le puso Sitna. Y la palabra Sitna viene de la misma raíz hebrea que Satanás, que significa adversario o acusador. Entonces aquí vemos no solo pleito externo, sino ataques espirituales directos. La envidia de las personas se convierte en una oposición espiritual y la lucha ya no va a ser humana, sino espiritual. Y aquí es donde muchos se rinden. Pero Isaac no se rindió. Cuando el enemigo logra encontrar un derecho legal, viene en una persecución frontal. Sitna, Satanás mismo empieza a dirigir las acciones y lo que va a venir es una opresión espiritual que no nos va a dejar avanzar. ¿Alguien sabe lo que es la opresión? ¿Alguien lo ha vivido, lo que es la opresión? Yo lo he vivido. Miren, es un peso. Guaito ilustraba mucho la opresión con el caso de la mujer encorvada. ¿Se recuerdan de ese caso? Ajá. Esa mujer dice que no se podía enderezar. Esa mujer no era así, era así. ¿Qué digo así?
más. Todavía más. Por la carga, porque sabe una cosa, que el enemigo cuando pone una carga no se queda conforme, pone otra y otra y otra, y ese sofoco que usted siente que tras un problema viene otro y otro y otro, es lo que se llama opresión. Agárrese un limón y pásele el destripador, ¿cómo se llama? Exprimidor. Ya que el destripador. ¿Cómo queda ese limón? Solo imagínese, acuérdese cuando exprima un limón, que así lo quisiera ver el enemigo, sin fuerza, sin nada. Esa es la opresión, ¿verdad? Que él quiere ejercer. Y para eso él envía emisarios a oprimirnos, a hacer carga para nosotros. ¿Y cuáles son las cargas? Piense un poquito en sus cargas. A veces son económicas. No encuentra, hay que pagar esto, hay que pagar el otro. A veces son familiares, pleito tras pleito tras pleito. Enfermedades, ¿verdad? Yo el martes, de verdad, decía, Señor, estás conmigo, estás conmigo. Es que sentía que me iba a desmayar y lo que tenía una gran deshidratación. Que dicen que lo debilita a uno muchísimo. Bueno, soy testiga, ¿verdad? Dicen. Que dicen y lo estaba viviendo yo, ¿verdad? Terrible. La opresión, mis amados, o el hostigamiento espiritual se vencen resistiendo con una fe activa y tomando la decisión de quitarle al diablo los derechos. ¿Quiénes le quieren quitar los derechos al diablo? ¿Sabe que le está cobrando derechos cada vez que usted se queja? Cada vez que usted está ante problemas, lo que está es ante opresión espiritual, una persecución de Sitna. Satanás nos persigue a muerte, mis amados. El adversario, ¿con qué persigue? Con adversidades. Te va a poner bloqueo por aquí, bloqueo por allá. Tan horribles los bloqueos. ¿A quiénes le han afectado esos bloqueos tontos que hacen que ni usted tiene la culpa? Pero así trabaja el enemigo. Le quiere bloquear lo que Dios tiene preparado para su vida. ¿Y quiénes quieren lo que le pertenece? Yo quiero lo que me pertenece. Ahora, muchos se rinden cuando hay mucha persecución espiritual. Pero en el proceso, ¿sabe qué es lo que está haciendo Dios? Formando tu carácter, sacando las impurezas. Alguna vez alguien, y aquí ya lo hemos hecho hace muchos años, en talleres, alguien ha trabajado arcilla. Y la sensibilidad que tienen los dedos para percibir una piedrita de lo más chiquito. Por eso el Señor se compara con un alfarero. Porque al alfarero no se le pasa una basurita. Porque sabe que una basurita, cuando entra al horno esa pieza, se va a romper si no la saca. Y a veces ya están las piezas en el horno, ¿verdad? Perdón, en el torno, dando vueltas. ¿A quienes les ha tocado pasar por lo mismo? Y ya salí, ay, qué bueno, ya salí, pero otra vez lo mismo, Señor. Otra vez se volvió a repetir. Hay algo que no ha salido. Algo que no se ha arreglado. Pregúntele, Señor, yo sé que hay algo que esté estorbando mis bendiciones. Por chiquita que sea la basura que el diablo logró meter en mí, sácala. ¿Para qué vino el Señor? Dice, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Y qué es lo que el diablo está haciendo? Estorbándote las bendiciones. Deshaciendo la obra de Jesús en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Oración constante, mantener la integridad a través de la relación con el Espíritu Santo. Si usted hoy ora, se metió con el Señor y sale, ay, este me cae mal, esta me hizo no sé qué, no pasó nada. Ahí está la basura. Siguió, ¿verdad? Se hundió más. Entonces necesitamos mantener la integridad respaldados en la palabra de Dios. Miren,
algo que es fundamental es cerrarle las puertas al pecado. Necesitamos que el Espíritu Santo vaya renovando la mente, renovando nuestros pensamientos. Y necesitamos, en muchos casos, la consejería espiritual. Miren, la opresión espiritual, mis amados, no es ninguna broma. Es serio. Si pudiéramos verla, no nos dejamos oprimir, pero ni un día, porque veríamos la cantidad de demonios que son soltados en nuestra contra. Entonces, una opresión espiritual nos puede arruinar la vida. La gente quiere creer que Satanás es producto de la imaginación de las personas, que el infierno no existe. ¿Quién ha oído eso? Es argumento del diablo impregnado en las personas. Hay gente que dice que el diablo es un personaje inventado que se ha transmitido de generación en generación. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? El diablo es real. ¿Y cómo anda? Como león rugiente. ¿Qué anda haciendo? Buscando. Con que no has perdonado, con que todavía tenés envidia, con que todavía tenés recuerdos de lo que te hicieron, aquí te agarro. Eso es buscar quién se deja oprimir. Entonces vamos a ver algunas señales de opresión y de hostigamiento espiritual. 1, te asaltan pensamientos que sabes que no son tuyos, como ideas de hacer daño, ideas de suicidio, cuando tú normalmente debieras ser una persona feliz, pensamientos de hacerte daño a ti mismo o a los demás, pensamientos de fracaso, de derrota. Ay, aquí sí no se puede. De aquí no va a salir jamás. Otra señal de opresión son los ataques a tu cuerpo, a tu familia, a tus finanzas, en tu negocio, en tu trabajo, en todo lo que tienes. Te han robado últimamente. ¿Qué persigue el enemigo con la opresión? Llevarte a la desesperación. ¿Y sabe qué es la desesperación? Un pozo, pero no de agua, sino de desesperación, de cárcel. ¿Qué decía David? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y de dónde lo hizo sacar? Del pozo de la desesperación. Es un lodo cenagoso, donde solo se puede salir por arriba. Porque si empiezas a patalear, te vas a hundir y a hundir y a hundir y a hundir y a hundir. ¿Verdad? Miren, Satanás y todo su ejército actúa buscando todas las maneras posibles para poder atacarnos y empieza lanzando flechas de fuego, dardos de fuego, dice la palabra. ¿Por qué diría Pablo para apagar los dardos de fuego del maligno? Porque los lanza. El enemigo lanza dardos de fuego. ¿Y qué son esos? A ver, alguien que me ayude, que me diga, pero no el pastor. ¿Qué son los dardos del maligno? Sí saben. ¿Qué más? Ahí estamos. ¿Y qué es lo que pretende el enemigo con esos pensamientos? Que actúes en base a lo que estás pensando, porque cuál es su pensamiento en él, tal es él, así es. Pero tú no tienes esa naturaleza. ¿Qué dice la palabra que eres? Eso es lo que importa. Entonces, lo que el enemigo busca es, cuanto más te alejes de Dios, más fácil le va a ser mantenerte atado. Amén. ¿Te va a ser difícil alabar? ¿Te va a ser difícil adorar? Hasta un canto hay. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué es lo que hará? Devolverá los sueños, pondrá risa. ¿Qué quiere decir eso? Gozo, felicidad. ¿Verdad? La felicidad tiene que estar adentro. La felicidad no te lo va a dar nada de afuera. Gente que anda buscando la fuente de la felicidad, si ya la tenemos. Se llama Jesucristo.
Y es más, la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ya no tenemos que andar comprando cremas carísimas, mis amadas. Con solo que el Señor ponga esa alegría en el corazón, tu cara se va a ver linda. Amén. Ay, quiero oír ese amén. Ah, gloria a Dios, qué bueno, están despiertos. Bueno, otra cosa que hace el enemigo es apagar el fuego espiritual. Ah, ya no sientes el mismo. Ay, hoy la alabanza ni me llegó. No te tiene que llegar. Tú tienes que venir a dar alabanza a Dios. Pero el enemigo busca que te vas alejando, alejando, alejando. Y entonces te empieza a sentir difícil alabar, adorar, peor. Y meditar en la palabra del Señor, menos. Y empieza a dudar la persona de que si realmente Dios le estará escuchando y lo quiere bendecir. A eso te quiere llevar el enemigo. Entonces, ¿has pasado pruebas y tribulaciones? ¿Y en algún momento te ha pasado por la mente culpar a Dios? Ay, pero hay gente que sí. ¿Cómo Dios permitió que me pasara esto y tú abriste el portón? Como que yo dijera, ¿cómo Dios permitió que se entrara el ladrón si le dejé la puerta abierta? Obvio que iba a entrar. Miren, mucha gente que amaba a Dios se ha alejado en el punto de la opresión. Y ni siquiera saben que existe la opresión. Creen que es mala suerte, ¿verdad? Pero sobre todo si están acostumbrados a que le digan que en el Señor todo les tiene que salir bien. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más dijo? Pero no teman, yo he vencido al mundo. El Señor sabe todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Él sí mira el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte, ¿verdad? Y mucha gente no ve ni siquiera esa parte, ¿verdad? Pero si usted tiene alguno de esos síntomas de resequedad, de muchos problemas, de que no sale, etcétera, empiece a buscar lo más pronto posible una administración de liberación. Ya no oí ningún amén, porque le tienen miedo, ¿verdad? Pero miren, ¿sabe qué es lo bueno? Que cuando uno pasa los procesos con fidelidad, se abre el siguiente pozo. Rehobot, que se llama de lugares amplios, de ensanchamiento. ¿Sabe que el ensanchamiento es lo contrario a la angustia? Porque angustia viene de angosto. Y dice que el Señor me ha hecho ensanchar. ¿No ha oído ese canto? Cuando estaba en angustia, que tú me hiciste ensanchar. Si nosotros atravesamos todo esto sin pleito, sin contienda, sin envidia, sin mirar atrás, nos espera Rehobot. Y Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. Y mire lo que dijo el Señor a través de Isaac, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Quiénes quieren fructificar en la tierra antes de irse con el Señor? Amén. Lugar de libertad también quiere decir, gloria a Dios, gracias Julito. Es que así me gusta que se siente cerca porque me ayuda. Qué palabra, ¿verdad, mis hermanos? Después de la contienda, de la oposición, ahí nomás puede estar Rehobot, el lugar de libertad. Pero ¿sabe una cosa? Que cada pozo representa un nivel de madurez, de resistencia, de visión, y va a durar. ¿Cuánto cree que va a durar? El tiempo que nosotros decidamos en rendirnos y hacer las cosas como el Señor ya lo tiene establecido en su palabra. Si usted, a medida que usted se resiste, se está resistiendo a la bendición. No va a avanzar, no va a encontrar el Rehobot.
¿verdad? Pero fíjense qué lindo, porque después de ese proceso el Señor le habla en sueños a Isaac. Y vamos a ver lo que le dice. No, perdón, creo que aquí estaba. Verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Mire, Dios había hecho un pacto con Abraham, y cuando Dios hace un pacto, ese pacto es inquebrantable. ¿Por amor a quién cree usted que Dios nos bendice a nosotros? Por amor a Jesucristo. Y si usted ha creído en Él, es suficiente para que Él quiera bendecirle. Pero obviamente, como vimos al principio, la bendición tiene persecución. Amén. Pero mire lo que hizo. Dice, y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y fíjense que ese nombre que le puso es Seba, que etimológicamente tiene una raíz que significa beber vino o estar gozoso. ¿Cuál es el estado al que Dios te quiere llevar? A estar gozoso, a tener deleite, que también dice que se relaciona con riquezas y comercios. El Salmo 72:10 menciona los nombres de Seba, dice como un pueblo alto y comerciante, representando naciones lejanas y ricas que traerán regalos o se someterán a Dios. Dios va a usar al que sea para bendecir tu vida. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere Dios? Establecernos en bendición, mis amados. Pero, como les digo, en cada, eso ya lo vimos, ¿verdad? En cada pozo hay un propósito. Y así como Isaac, Jesús también pasó por la oposición, por el pleito. Todo el mundo le hacía pleito. Los fariseos, los saduceos le rebatían. Pero ¿será que cayó en la provocación? Nunca cayó. Y ese es el problema de nosotros, que cuando hay receptores caemos. Simple y sencillamente, así es. Entonces, miren, el Señor pasó por oposición, por rechazo y por contienda. Pero la diferencia es que no cayó. Y Él no cava pozos físicos, sino una fuente de agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana cuando se encontró con Él? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice. ¿Quién se lo estaba diciendo? Jesús. Tú le dirías: dame de beber, y Él te daría agua viva. ¿Qué pozos estás cavando? ¿Estás en el pozo de la desesperación o estás en un pozo al cual el Señor Jesús va a llegar? ¿O has dejado de cavar pozos porque tienes temor de la oposición? Ay, no, yo ahí mejor no me meto con el diablo para que no se meta conmigo. Y dejo mi bendición y lo que sea, pero aquí me quedo quieto. No, mi hermano. Ya se lo chupó la bruja, dice Julito aquí. Ahora, necesitamos salir del pozo de la contienda. Y eso implica dejar de pelear por lo que otros nos hacen o nos quitan o no nos dejan o nos hacen. Y reabrir los pozos de bendición espiritual. Oración, paz, palabra, confianza en Dios, no en nosotros. El Señor es el que defiende nuestra causa. Él nos manda a hacer cosas, porque sí nos manda a hacer cosas, pero no es por eso que el Señor nos va a bendecir.
Eso es parte de lo que tenemos que hacer, trabajar para quitar los estorbos, pero el deseo de bendecirnos ya está en su corazón. Amén. Ahora, ¿estás listo para volver a abrir pozos antiguos como oración, ayuno, santidad? Y a la vez abrir nuevos como la visión, el servicio, el discipulado. A ver. Bueno, para seguir adelante. 1. Reabrir los pozos espirituales. El Señor nos decía cuando lo de Julito, que habíamos dejado por un lado, enseñanzas antiguas. En las iglesias ya no se ayuna, mis amados. Hay que retomar los ayunos, la intercesión, las vigilias, ¿verdad? A veces somos como un poco descuidados en esta área. Lo siguiente, no se establezca en el área de conflicto. ¿Quién se iría a vivir ahorita a Irán? Sin embargo, hay gente que está establecida en Irán y en cualquier momento explota la bomba. Hay que salir corriendo de ahí, mis amados. Lo siguiente, busque la paz sobre la razón. A veces tenemos que ceder. Sé que tengo la razón, pero mejor la cedo en beneficio de la paz y me muevo a la paz. Eso necesita uno menguar. Menguar, está bien, que se quede por la paz. Dios va a proveer una nueva situación. La sabiduría. Ahora vamos a ver rápidamente pasos para reabrir tus pozos. Reconocer tu necesidad. Si no reconocemos que hemos estado atrapados en amargura, en desamparo, en peleas, como dice el Salmo 40, va en la desesperación, nunca vamos a salir. Dice que el único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es? No, pero peor aún, el que no confesamos, el que no reconocemos que es pecado. Y el enemigo es experto en poner vendas para que no identifiquemos lo que es pecado delante de él. Entonces, lo siguiente, suelte la venganza, deje de intentar cegar o dañar a los que tienen la culpa de su situación. Usted empiece a perdonar y perdonar y perdonar, y eso implica trabajar en la paz, no en la revancha. Y lo siguiente, renombrar sus pozos. ¿Qué quiere decir eso? Deje de llamarlos por el nombre del conflicto. Comience a llamar las cosas que Dios hace por su nombre. Dios me va a proveer, Dios me va a bendecir, yo voy a tener paz con todos, porque así dice la palabra, amén. Yo me voy a deshacer de la contienda, yo voy a recibir la bendición, amén. Bueno, ya vamos a terminar, mis amados, porque tenemos que ver cómo salir del pozo de Sitna, enfrentando el pozo de la oposición. Hay que reconocer que la oposición es una herramienta de crecimiento. Lo que el diablo hace para mal, Dios lo convierte para bien y te va a ayudar a crecer y a perseverar en oración y en acción. Yo no te digo que tu problema se va a terminar mañana, pero Dios te está llamando a lo que te va a ayudar a orar, pero con fe, con gozo, con la convicción de que Dios va a hacer algo. Tenemos que confiar en la victoria de Cristo, amén. Y tenemos que ver la crisis no como el final, sino como un lugar de encuentro divino y preparación. ¿Sabe por qué? Porque en la crisis es cuando más buscamos a Dios. Cuando usted está en fiesta ni se acuerda, ¿verdad? O usted está feliz, felicitando. Ay, sí, Señor, mira, no es cierto. Usted está en la felicidad, pero cuando viene la crisis, día y noche, mañana y tarde, usted está ante el Señor, amén. Entonces, mire así, la oposición momentánea. Mire lo que dice el Señor: por nada estén afanosos, antes bien, ¿en qué? En todo.
mediante oración y súplica con acción de gracias. Póngale atención a cada palabra. ¿Cómo tiene que orar cuando esté afanado? Con oración y súplica con acción de gracias. Dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué diría esto el apóstol? Porque lo había vivido, ¿verdad? Mire, cuando el Señor nos dice, le enseña a sus discípulos a orar, hay una parte hermosa: venga tu reino. Que venga el plan que está en el reino, que venga lo que está dispuesto y lo que está ya establecido en los cielos, que el diablo está peleando. Eso es lo que usted tiene que llamar todos los días, y eso es lo que él decía: venga tu reino. Eso no es para repetición, eso es para que usted tenga la convicción de que hay algo bueno escrito, que usted tiene que decir: que venga tu reino. Amén. ¿Quiénes están dispuestos? Gloria a Dios. Y para terminar, mire la palabra tan linda. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando usted decide negarse a sí mismo y alinear su voluntad a la voluntad de Él, ¿qué es lo que va a venir? Bendición, Rehobot. Amén. Vamos a orar, mis amados. ¿Quiénes creen que hay victoria? ¿Quiénes creen que el enemigo está temblando en este momento? Vamos a orar. Oh Padre, hermosa es tu presencia. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre primeramente a través de la alabanza. Respire su presencia, mis amados. Respiren su presencia. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, que ese río fluya, Señor, a nuestra vida, Padre. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nada lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se
nada lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. De toda lengua, de todo linaje y de toda nación, tu río fluye llevando vida y rendición. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que tú has prometido para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por ese proceso, Señor, de ir a confrontar al enemigo en cada estación, en cada pozo, Señor, para arrancar nuestra bendición, Señor. Hoy establecidos en casa de libertad, mi Dios bendito, yo vengo a bendecir a este pueblo, mi Dios. Y vengo a destacar, Padre Santo, lo mismo que tú le dijiste a Isaac, Señor. Le dijiste que por amor a tu siervo Isaac, a tu siervo Abraham, ratificabas el pacto que le habías dado a él, pacto de bendición. Y si nos circunscribimos al pacto, dice la palabra en Hebreos 6, 13 y 14, que no habiendo nada ni nadie por quien jurar, juró por sí mismo para ratificar el pacto. Y dice la palabra que por medio de la fe y la paciencia Abraham heredó la promesa. Y esa es la misma palabra que te dice el Señor hoy. Lo que juró a tus padres, lo que juró Él por sí mismo sobre tu vida, en este día lo pone delante de tu mano para que tú lo hagas tuyo, para que lo hagas propio, para que te deshagas de todo bagaje que ha impedido que en ese proceso del desierto el enemigo ha encontrado muchas artimañas, ha instaurado metodillas, modos operandis para robarte la bendición. Pero este es el día donde el Señor te dice: hasta aquí llegó el enemigo. Este es el día en el cual el Señor te dice: hoy es el día en que vas a tomar la posición que yo te he dado como guerrero, como hijo de promesa. Levántate, dice el Señor, saca carácter. Saca carácter. Dice la palabra que el Señor permitió que se establecieran y que abrieran otro pozo. Lo dice más adelante. Hoy el Señor también te dice en esta mañana que si tú estás en este lugar es porque este es el lugar donde el Señor te plantó. Aunque hayas estado lejos, aunque hayas andado en otros pozos, hoy el Señor te establece en la casa de bendición, en la casa de promesa, en la tierra de libertad, en el pozo de la libertad. Hazlo tuyo, créelo, créelo, mi amado hermano, créelo. Pero renuncia a todo aquello que el enemigo ha utilizado. Tu vida no ha pasado en secreto. Tu vida, el enemigo sabe a través de la observación qué es lo que tú has hecho, qué derechos les has entregado. Dios también lo sabe, pero el Señor necesita que tú en esta mañana le digas: Señor, te entrego todos mis errores. Señor, te entrego todos mis horrores. Señor, te entrego todo aquello en lo cual yo fallé. Señor, te entrego todo aquello a lo cual yo me he aferrado, para que tú no puedas actuando en libertad sobre mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, si tú renuncias, en el nombre de Cristo Jesús, si tú pones todo eso delante del Señor, hoy el Señor a partir de este momento empieza a actuar. Y yo vengo a tomar autoridad sobre toda entidad de las tinieblas
que ha ejercido dominios, que ha ejercido manipulaciones, que ha ejercido sentimientos negativos, que ha ejercido dialogismos negativos. Hoy te dice el Señor: yo rompo esos bosquejos, esos esquemas de las tinieblas que han ejercido poder sobre tu vida. Renuncia a ellos, suéltalos, suéltalos, suéltalos en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre toda entidad de las tinieblas. Todo espíritu receptor ahora se va, porque el derecho le ha sido quitado. Porque tú, porque yo, porque todos hemos decidido que los únicos receptores que tienen que estar dentro de nosotros son los receptores divinos. Por tanto se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque ahora ya no respiramos ambiente de cautividad, ya no respiramos ambiente de contiendas, de rencillas, sino que ahora respiramos ambiente de paz, ambiente de libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus hijos, mi Dios. Adora al Señor. Adórelo. Adórelo. ¿Quién como Dios, que con sus bondades nos bendice? Tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, ven a llenar a tus hijos, mi Dios. Llénalos con tu dulce espíritu, Señor, con tu dulce presencia. Así como en el día de Pentecostés, Señor, que dice que los muros retumbaron, que el techo, Señor, se estremeció. Ven a estremecer a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vengo a declarar que viene una unción, que viene un poder, que viene una energía, que viene un restablecimiento de fuerzas, de todo aquello que el enemigo vino a querer atrofiar y afectar. Hoy se restablecen los niveles, los patrones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Niveles y patrones biológicos, pero también espirituales, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey. Bendito sea tu nombre. Si usted recibió del Señor, dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados,